Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Lecciones en la Epístola de Judas, mensaje del tiempo del fin. Perfil profético del tiempo del fin, estudio en la Epístola de Judas. Y leemos en el capítulo 12, verso 4, que se dice de aquellos ángeles que son, estamos hablando de Apocalipsis, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Piense los daños que el diablo ha hecho al dominio de Dios, pero esto es más que reparado por la redención de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así vemos que la incredulidad del hombre está directamente contra Jehová como el único justo déspota, porque ésta fluye de Satanás, quien está empeñado en tirar abajo el despotismo divino, para poder obtener ese lugar para sí mismo. De ahí, los incrédulos comparten el mismo destino eternal que el diablo y sus ángeles. Hay un sufrir verdadero consciente que los que rechazaron experimentarán sufrimiento, el castigo del fuego eterno. Después de la muerte, los rechazadores sufrirán conscientemente. Tenemos un ejemplo en la parábola de Lázaro y el hombre rico, y cómo este último pedía que al menos se le mojara la punta de la lengua para aplacar su sed, porque estaba atormentado en esta llama. Ustedes pueden leer la cita completamente en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, completamente. Así tenemos claras evidencias que el castigo eterno es algo real. Consideraremos el tercer ejemplo de la epístola de Judas, de la consecuencia de la incredulidad, y leemos en Judas capítulo 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La King James nos dice: Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, en igual manera se dieron a la fornicación y siguieron tras la carne extraña, son puestos por ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. La Biblia de las Américas: Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguiendo carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Dios habla al hombre en 1996. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. En lenguaje sencillo, Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso, Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. La Biblia textual, así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo, sufriendo un castigo de fuego eterno. este es el tercer ejemplo que presenta Judas del destino de la incredulidad. ¿Cuán terrible es esto? ¿Cómo puede alguno leer estas palabras y negar la consciente existencia y el consciente sufrimiento de los muertos malvados? Primero, Judas declara que los ángeles caídos están en un lugar verdadero, un lugar de tinieblas, un indeseable lugar del cual podrían escapar si las cadenas no los mantuvieran allí. Están conscientes y vastamente despiertos en ese lugar. Luego declara también que estos malvados que quedaron del tiempo después del diluvio están ahora en un estado consciente, están sufriendo fuego eterno. El Diaglot lo traduce así de esta manera: puestos delante como un ejemplo, sufriendo retributiva justicia de fuego por las edades eternas. Leemos el texto del Diaglot en Judas verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, de manera semejante a ellas, habiendo cometido fornicación y habiendo ido tras la carne de otro, se colocan ante un ejemplo de la justicia retributiva duradera por las edades eternas de fuego que están sufriendo.
Si esta llama temporaria que consumió sus cuerpos y ciudades fue solo una figura del fuego de la ira divina que han estado soportando al presente casi cerca de 4000 años. Este fuego retributivo de edades eternas está puesto como un ejemplo para todos los incrédulos del inagotable fuego que los envolverá por y para siempre. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Santiago da un oscuro retrato de la lengua de la vieja creación y le llama fuego eterno. Y leemos en Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El origen de la palabra fuego aquí en el griego es geena, el mismo origen que en Marcos capítulo 9, verso 44 al 49. Y vamos a leer los pasajes. Marcos capítulo 9, verso 44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Verso 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 46. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Verso 48. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Verso 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Este origen de la palabra fuego corresponde con el valle de Hinnom, referido en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer en 2 de Reyes capítulo 23, verso 10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. En este valle de suciedad los cuerpos muertos serán quemados. ¿Qué es Tofet? Un lugar alto construido en el valle de Hinnom. En tiempos de Isaías y Jeremías, había muchos habitantes de Jerusalén que inmolaban a sus propios hijos, quemándolos vivos en honor a Moloc. Leemos el pasaje en Jeremías capítulo 7:31, en donde Jeremías profetizó enérgicamente esta irreverencia. Y leemos el texto. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Para impedir el retorno de estas abominables prácticas, el rey Josías profanó Tofet. Profetizó a continuación que multitudes azotados por el Señor perecerían en este lugar. Y vamos a ver esta cita en Jeremías. Un lugar similar sería dispuesto para el rey de Asiria, como se ve también en Isaías. Esta costumbre desapareció completamente de entre los judíos que quedaron liberados del pecado nacional de idolatrías después del cautiverio babilónico. Y leemos estos pasajes, primeramente en Jeremías capítulo 19, verso 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Jeremías 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Isaías capítulo 30, verso 33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. A causa de sus horribles sacrificios humanos y también debido a su profanación por Josías, y posiblemente porque allí también empezaron a quemarse las basuras, este valle vino a representar una imagen de pecado y de maldición. Una alteración del nombre hebreo Jejimón dio el término de Gehenna, que llegó a ser el nombre empleado para designar el lugar del castigo eterno. Para este propósito, el fuego era continuo. Jesús usa esto como un poderoso símbolo del castigo del malvado cuando Él dice, donde sus gusanos no mueren y el fuego no es extinguido, como leímos en Marcos capítulo 9, verso 44. Sus palabras concuerdan exactamente con las palabras de Judas tocante al sufrimiento y venganza del fuego eterno. Ahora bien, Santiago no intenta decir que la lengua sería puesta en el fuego en aquella llama literal en el valle de Hinnom, porque en pocos minutos la lengua estaría totalmente consumida y destruida.
Todas sus palabras acerca de la lengua nos indica que está hablando del uso malvado de la misma. Leemos en Santiago capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así está hablando del uso de la lengua. Más adelante nos añade que la lengua es un fuego, no un fuego material, un mundo de maldad y enciende el curso de la naturaleza, no como un fósforo o como un carbón como lo hace así. El verso 8 explica exactamente. Y leemos el versículo 8 de Santiago capítulo 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y declara que esta condición inmoral es la temerosa condición del perdido en el Gehenna. Esta mala llama viene del valle de Gimón, o Hinón como comúnmente lo conocemos. Judas y Santiago comprendieron también a Jesús y dieron la misma interpretación de su enseñanza acerca del Gehenna y el destino de los incrédulos. Por otra parte, la lengua de fuego sobre las cabezas de los discípulos en el aposento alto fue expresivo de la realidad de que sus lenguas fueron encendidas por el fuego del cielo. De ahí hablaron del gozo y la paz y anhelaron el honor y la gloria del justo déspota Jehová y magnificaron el señorío del Señor Jesucristo y dieron unos a otros un justo lugar en la comunión de la verdad. Cuando somos poseedores de la misma llama de amor, practicamos el mismo camino. Un contraste leemos en distintas versiones, en Judas capítulo 1, verso 8 de la versión revisada primeramente. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de todas las potestades superiores. En el Dialog leemos el versículo 8. De la misma manera, en verdad, también estos señores de sueños de carne en verdad contaminan y apartan glorias e injurias. En la versión King James. Y de igual manera estos soñadores mancillan la carne, menosprecian el señorío y blasfeman las glorias. En el lenguaje sencillo. Lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. En la nueva versión año 2000. De la misma manera, también estos engañados soñadores ensucian su carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Es interesante notar las trinidades o grupo de tres. La epístola comienza por nombrar a tres hombres, cuyas letras iniciales comienzan con J: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tres cosas son dichas de los santos en el primer verso: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y la triple bendición que es pronunciada en el versículo 2, misericordia, paz y amor. Tres grupos de tres están enunciados en el versículo 4 y 8 acerca de los opositores concerniente a quien este libro está escrito. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos son hombres impíos. Una de las trinidades está en el versículo 8, con la cual el versículo 9 está contrastado. Primero ellos mancillan la carne por pintar sobre esta lo que es el significado del original. Pintan sobre el estado actual del hombre y le dan un color lustroso conforme a sus sueños. Por supuesto, esto conduce a poner a un lado el divinamente ordenado señorío, menosprecian el dominio y blasfeman las glorias, hablan mal de los dignatarios. A Moisés le fue dado dominio sobre Israel, pero Coré y Abirán se levantaron y despreciaron su señorío. Eso se puede ver en Números capítulo 16. Pablo tuvo la gloria de recibir de Dios el más sublime mensaje de las edades, pero sus enemigos hablaron mal de él y de su mensaje. Ellos ensalzan la habilidad humana y la justicia propia en sus banderas flameantes, pero empequeñecen y pisotean en el polvo lo que Dios ha exaltado, señalado y glorificado, y lo hacen sin la menor causa. Contra sus blasfemias infundadas, Judas cita la actitud de Miguel hacia un gobernante que está destinado a ser destronado. Y leemos en Judas capítulo 1, verso 9 de la versión revisada. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En el Diaglot vemos el verso 9. Pero Miguel, el mensajero principal, cuando contendiendo con el acusador,
él razonó sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar un juicio de injuria, sino que dijo, te reprenda el Señor. En la versión King James, Mas Miguel, el arcángel, cuando disputaba con el diablo, quien discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer contra él una cercana acusación, sino que dijo, el Señor te reprenda. David tomó una actitud similar hacia Saúl, de quien el reino ya había sido tomado en el propósito de Dios. Aunque él mismo era escogido de Dios para reinar sobre Israel, sin embargo no volvió su mano contra Saúl, sino que esperó que Dios lo destituyera. Miguel trató a Satanás como a un gobernante sobre quien no tenía jurisdicción aún, sino que el Señor la tiene. La villanada sin principio de tales sujetos impíos está expresada en el versículo 10. Los ángeles son superiores a los hombres por la orden de la creación, y vemos a Miguel en una tarea específica en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que es Jesús mismo. Leemos el versículo 10. Pero estos blasfeman las cosas que no conocen. Todas las cosas comprenden naturalmente, como los animales irracionales. En estas cosas se corrompen. La versión textual. Pero estos dicen injurias contra los que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden como los animales irracionales, en estas cosas se corrompen. En el Yaglot, verso 10. Estos, pero lo que en verdad no saben, lo injurian. ¿Qué cosas? Pero naturalmente, como los animales irracionales saben, en estas cosas están corruptos. Ellos van al límite en desplegar lo que realmente son y su desarrollado aborrecimiento contra el soberano gobierno de Dios y el señorío de su Hijo, y debemos entender que los santos tienen diferentes dominios. Los padres tienen el justo gobierno sobre las casas, los maestros tienen gobierno sobre los alumnos, los amos tienen gobierno sobre sus siervos, los ancianos y pastores tienen autoridad sobre sus rebaños, pero si los hijos, alumnos, siervos, creyentes se levantan en oposición a aquellos puestos sobre ellos, me refiero al pueblo cristiano, están participando del espíritu de los impíos mencionados arriba, y en realidad están levantándose contra el gobierno de Jesucristo y el amante despotismo de Dios. Sea tu rendición conocida por todos los hombres, y lo leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La fuente de la oposición en el verso 9, y leemos: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Satanás está detrás de todos los sujetos malvados que niegan a Dios y a su Hijo. ¿Por qué? Porque está preparando a un hombre que se anunciará a sí mismo ser el déspota. Por un breve tiempo, parecerá como si nuestro Dios no estuviera en su trono, porque el anticristo, residido y apoderado por el diablo, reinará como Dios. La contención sobre el cuerpo de Moisés se destaca grandemente aquí. ¿Cuál fue el punto de la contienda?, nos preguntamos. El milagro más asombroso es que un hombre pudiera ser levantado de los muertos. Satanás razonó con ahínco la resurrección del cuerpo de Moisés, pero Miguel insistió en que éste era resucitado. Sin duda, Satanás no sabía dónde Dios había sepultado a Moisés, ni cuándo le resucitó. De ahí los argumentos en contra de esto. Sin embargo, Miguel no le mencionó a él, ni se dirigió a él con nombres crueles, ni declaró cuán escabroso astuto es él, tampoco qué extraordinaria derrota sufriría, sino simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Y le reprendió por haberse encontrado Moisés con el Señor y Elías delante de los 3 apóstoles en el monte de la transfiguración. Eso se puede ver en Mateo capítulo 17, verso 1 al 8. Por supuesto, Satanás aún niega la resurrección de Moisés y la de Jesucristo. Leemos los pasajes en Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Verso 6.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y también Satanás tendrá otra reprensión cuando Dios use a Miguel para derribarlo afuera del cielo, relato que se visualiza en Apocalipsis capítulo 12. También otra al ser echado al pozo del abismo, y la tercera, final reprensión, le echará en el lago de fuego para siempre en el fin del milenio. De igual modo, no tenemos autoridad aún para reprender al diablo. Podemos resistirle por la fe en el nombre de Jesús y él huirá de nosotros. Podemos reprender a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Podemos decirle: el Señor te reprenda, lo cual en realidad significa: el Señor te atenderá a su debido tiempo. Miguel no hizo juicio por sí, ni tomó autoridad por sí, sino que reconoció un poder superior, la del Señor Jesús. La segunda división tenemos desde los versos 10 al 13. Y leemos Judas verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En el lenguaje sencillo, pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. La Biblia de las Américas. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Tanto Judas como Pedro comparan a los falsos maestros con bestias, animales irracionales. El animal se maneja por instinto, no tiene razón, y estos maestros blasfeman sobre las cosas secretas que son de Dios. Las reveladas son para nosotros, pero estos hombres procuran razonar cosas que Dios no ha revelado, y así hablan de cosas que no conocen. Judas advierte a aquellos que están dentro acerca de los que están afuera, que se ven tal como son, pues estos son de los que entran encubiertamente, con apariencia de piedad, pero no tienen una nueva naturaleza, aunque pretenden tenerla. Leemos el versículo 11 de la versión revisada. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El mismo texto en la versión King James. ¡Ay de ellos! Porque en el camino de Caín fueron, y en el error de Balaam por recompensa corrieron codiciosamente, y en la contradicción de Coré perecieron. En Dios habla al hombre en 1996. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coré mueren por su rebeldía. En el lenguaje sencillo, pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Así Judas 11 también leemos en otra versión. ¡Ay de ellos! Porque en el camino de Caín fueron, y en el error de la recompensa de Balaam se apresuraron, y en la contradicción de Coré se destruyeron. Esta es la versión Kadosh. Estos malvados sujetos impíos son líderes. Leemos el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Recalcamos en esta parte del versículo 12 de la versión revisada que dice: son pastores que sin temor se alimentan a sí mismos. Y también esta misma expresión de la versión King James nos dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En la versión Dios habla al hombre en 1996, leemos: son una vergüenza las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente, sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos, son nubes sin agua, llevada por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. El lenguaje textual. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevado por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Nuevamente entonces el versículo 12.
Estos están en tus fiestas de amor, rocas escondidas, banqueteando juntos sin miedo, alimentándose ellos mismos, nubes sin aguas, arrastradas por los vientos, árboles otoñales infructuosos, 2 veces muertos, habiendo sido desarraigados. Vemos 3 ejemplos que Judas nos da aquí. Poseen 3 prevalecientes rasgos, ilustrados por la egoísta conducta de 3 personajes del Antiguo Testamento, una trinidad de mal en la doctrina y práctica. Llena y controla a todos los pastores impíos porque están firmemente opuestos a la Trinidad de Dios. A la Trinidad de Dios, que es contrastada al despotismo de Jehová, al señorío de Jesucristo y a las ejecutivas operaciones del Espíritu Santo. Cuán maravillosa es la palabra de Dios y cuán fiel es su cumplimiento. Que el Señor nos siga iluminando sobre esta porción para la gloria de su nombre. Que Dios lo bendiga a cada uno ricamente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.